eh, aplicando la inteligencia y la sabiduría, esto más que todo se aplica o se usa en el trato que tenemos como esposos y en el trato que le damos a nuestros hijos. Pero a veces uno piensa que no tiene la suficiente inteligencia o no tiene la suficiente sabiduría, porque no tiene la suficiente educación. Pero no, hay campesinos sabios y hay universitarios necios. Ve los que salen a echar piedra y a causar incendios y hacer daño por todas partes. O sea que tienen conocimiento, pero ni tienen sabiduría ni usan la inteligencia. Entonces no hay que confundir la educación con estas cualidades que vienen de Dios. Claro que el que tiene la educación y tiene estas otras cosas, pues está más equipado. Pero por eso cualquier creyente puede disfrutar de estas cosas aunque no haya tenido las oportunidades de una educación alta. La palabra es lo importante. El Salmo 19, verso 7 dice: la palabra del Señor o la ley del Señor convierte el alma. El testimonio del Señor hace fiel al sencillo. El precepto del Señor alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Creo que conviene que sepamos primero lo que somos y lo que tenemos, porque eso es lo que nos dará confianza para en cualquier circunstancia familiar o de otro tipo podamos apelar a esos recursos que Dios nos ha dado para que podamos hacer las cosas como deben ser hechas. Ese Salmo 19 habla de la excelencia y eficacia de la palabra de Dios. Lo mismo el Salmo 119, que es el más largo, tiene 176 versículos, y todos los versículos hablan de la excelencia de la palabra de Dios y de la eficacia. Allí es donde está el versículo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Allí es donde dice que la palabra de Jehová es la que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la ley del Señor convierte el alma. ¿Qué es el alma? La palabra de Dios habla del alma de dos maneras: como el todo del hombre y como una parte del hombre. Vamos a mirarlo para que nos demos cuenta que nosotros sí podemos usar, podemos obtener, es decir, recibir la sabiduría y la inteligencia de Dios y usarla. ¿Qué es el alma? Primeramente, el alma se refiere al todo del hombre. Génesis 1:27 dice: creó Dios al hombre, varón y hembra los creó y los bendijo. Pero ellos no tenían cuerpo. Crear es traer a la existencia lo que no existía. O sea que Dios los creó como espíritu.
Capítulo 2, verso 7 dice, formó Jehová al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Dice la antigua versión, la versión nueva dice una persona viviente o un ser viviente. Persona y alma son sinónimos en la Biblia. Génesis 46, 27 dice, con 70 personas descendió Jacob a Egipto. La antigua versión dice, con 70 almas descendió Jacob a Egipto. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Dice, todas las almas son mías, la del Padre como la del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Mateo 16:36, el Señor dijo, ¿qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? O sea, no se está refiriendo a una parte, sino al todo del hombre. El hombre es un alma viviente, es un ser viviente, es una persona viviente, y así como el hombre se perdió todo, el Señor lo rescató todo. Entonces, a eso se refiere. Pero también en el Nuevo Testamento se nos habla del hombre por partes. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí se está hablando del hombre por partes. Entonces, el hombre originalmente es un espíritu. Job 32:8 dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. La inteligencia está en el espíritu. Y Job 38:36 dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón del hombre? ¿Y quién dio inteligencia al espíritu del hombre? El capítulo 38 de Job, Dios le está preguntando a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Cuando yo extendí los cielos. Porque como Job había argumentado tantas cosas. Entonces, entre las preguntas que Dios le hace a Job, le hace esa. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón del hombre? ¿Y quién dio inteligencia al espíritu del hombre? O sea, el espíritu del hombre es un espíritu dotado de inteligencia, de razón y de voluntad. Porque tiene inteligencia, puede pensar. Porque tiene una razón, puede juzgar entre lo bueno y lo malo. Y porque tiene una voluntad, puede decidir qué hacer lo uno o lo otro. Y porque tiene esas facultades, es que tiene las emociones. En los Salmos usted lee cantidad de veces, mi alma se alegra, mi alma se goza, mi alma se regocija, mi alma se angustia, mi alma está triste. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún tengo que alabarle. Entonces, el alma son las facultades que el hombre tiene a diferencia del animal. Por eso tiene las emociones, porque si usted ve una cosa
bonita, hermosa, u oye de una cosa buena que ha sucedido, pues eso le produce una sensación de alegría. Pero si ve una tragedia, o oye de una tragedia, le produce una sensación de tristeza, de angustia o de dolor. ¿Pero por qué? Porque usted puede ver u oír y pensar y juzgar, y entonces eso afecta sus sentimientos y se producen las emociones. De manera que el alma es las facultades que el hombre tiene a diferencia del animal. Para un perro lo mismo es estar en el baile que en el velorio. Él le bate la cola a su amo, lo mismo, porque él no sabe lo que está pasando. Para un caballo lo mismo es llevar un ataúd que ir en una gran parada militar, porque él no sabe lo que está pasando. Pero entonces el ser humano sí sabe estas cosas, sencillamente porque tiene esa inteligencia, esa razón, y por lo mismo tiene esas emociones y toma las decisiones. Lo que pasa es que en el lenguaje común, en el lenguaje religioso, la gente maneja solamente alma y cuerpo. Eso viene de la filosofía griega, del catolicismo, que fueron Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, eran filósofos. Ellos introdujeron eso en el cristianismo, y de ahí que mucha gente manejan solamente esos términos, cuerpo y alma. O sea, cuando un católico se muere, bueno, el alma se fue para el cielo, se fue para el infierno, o se fue para el purgatorio. Pero la Biblia no maneja eso. La Biblia maneja que el hombre es un espíritu, y que ese espíritu tiene un alma, que es diferente. Entonces, esto, es decir, si sabemos esto, sabemos que podemos disfrutar de la sabiduría y de la inteligencia que Dios nos da. Porque como hemos leído, Él es el que da la sólida sabiduría, y de Él viene la inteligencia, porque Él fue el que le puso inteligencia al espíritu del hombre. Entonces volvamos a Job 32:8. Ciertamente, espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Por eso es que entendemos. Por eso es que vemos, oímos y podemos entender, porque nuestro espíritu tiene inteligencia. 38-36 del mismo libro. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón del hombre? ¿Y quién dio inteligencia al espíritu del hombre? El hombre es un espíritu. Eclesiastés 12:7, hablando de la muerte, dice: el polvo va al polvo como era, porque el espíritu se fue a Dios que lo dio. Cuando una persona se muere, el espíritu es lo que se va, no es el alma. El alma va con el espíritu, pero lo que se va es el espíritu. El Señor Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hechos 7, el penúltimo versículo, creo que es 56, algo así, 59. Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en Santiago 2:26 dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. O sea que lo que le da vida al ser humano es el espíritu de Dios que hay en él.
ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre, y a ese Espíritu Dios le dio sabiduría e inteligencia para que no seamos como los animales. Los animales tienen instintos, nosotros tenemos inteligencia, raciocinio y voluntad, y por eso experimentamos las emociones de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que oímos o de acuerdo a lo que pasamos. Entonces, si entendemos esto, fácilmente podemos entender lo que hemos leído en el Proverbios 2. Que si estamos atentos a la sabiduría, si recibimos las palabras del Señor, si hacemos de las palabras del Señor el pan nuestro de cada día, entonces esa palabra, que es sabiduría, que es inteligencia, que es cordura, que convierte el alma. Por eso a la gente, la palabra de Dios no se puede imponer. Las religiones generalmente han impuesto las cosas. Los que fuimos católicos sin querer, porque cuando no sabíamos decir ni mamá, nos llevaron allá y nos echaron el agua y nos pusieron la marca, católico. Nadie fue católico por su propia voluntad, ni el Papa siquiera. Lo mismo los musulmanes, lo mismo los budistas. Pero el cristianismo no es así, porque Jesús dijo, el que quiera la vida, niéguese a sí mismo y ven en pos de mí. Y cuando mandó a los discípulos, les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que crea. O sea que tiene que la persona accionar sus capacidades. Tiene que oír y entender el evangelio para creerlo, porque uno no puede creer lo que no sabe. Por eso Jesucristo no nos mandó ni a rezar ni a hacer ceremonias, sino a predicar. Toda la importancia de nuestro ministerio es la predicación. El culto generalmente se relaciona en dos partes principales, que es la alabanza y la adoración, pero eso es porque somos cristianos. Fíjense que los discípulos los mandó a predicar y en los hechos ellos están predicando. Dicen, no cesaban los discípulos de predicar y enseñar a Jesucristo en los lugares públicos y por las casas, porque estaban transmitiendo el evangelio para que la gente pudiera creer. Cuando creyeron se volvieron congregaciones y ya siendo congregaciones adoraban a Dios. Porque el que no es salvo no sabe, ni siquiera puede adorar a Dios. Hasta que no hubo un pueblo redimido, Israel, no hubo un santuario. Usted no encuentra ningún santuario en el libro de Génesis, y mucho menos en Egipto. Pero cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. No para que hagan fiesta, sino para que me haga fiesta. Exacto. Porque algunos quieren convertir el culto en una parranda para ellos. Pero no, el culto es para el Señor. Aleluya. Por eso cuando Pablo le está enseñando a los Corintios en el capítulo 14, verso 26, pregunta, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? El uno tiene salmo, que es alabanza. El otro tiene doctrina, que es enseñanza. El otro tiene lengua. El otro tiene revelación. El otro tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, el inconverso no puede adorar a Dios porque él no sabe. Él no ha experimentado. Es decir, los cantos no salvan, pero los salvos cantan.
Todo el que es salvo tiene una canción en su alma, porque la salvación es un hecho glorioso. La salvación nos cambió de condición y nos cambió de destino. Entonces, el que es salvo tiene un culto para Dios. Pero el que no, sea nuestro hijo, o sea la esposa es inconversa, o el marido si es inconverso, por eso no se puede tratar de forzar, de imponer. El Evangelio no se impone, el Evangelio se proclama, se predica, se enseña. Y entonces esa palabra tiene el poder de cambiar. La ley de Jehová es perfecta, ¿qué? Convierte el alma. Entonces, si a los niños les enseñamos la palabra de Dios, les plantamos la palabra de Dios, esa palabra a su tiempo va a producir su efecto. El ejemplo clásico es Moisés. Moisés estuvo con su mamá posiblemente los primeros 10 años, porque cuando lo echaron en el río, en la arquilla, la mamá mandó a su hermana a ver qué pasaba. Y cuando la hija de Faraón lo tomó, entonces la hermana le dijo que si quería le buscaba una haya para que se lo criara. Y ella aceptó, y la que lo crió fue su propia mamá. Esa es la única madre que le pagaron para criar a su hijo. Sí, la única madre. Entonces lo que esa madre plantó en esos quizás 10 años de la vida de Moisés fue lo que brotó 40 años después o 30 años después. Cuando Moisés tenía 40 años, dice, le vino al corazón salir a ver a sus hermanos. Le vino al corazón, o sea, le brotó lo que su madre había plantado. Aleluya. Por eso lo que tenemos es que tener confianza en la palabra de Dios. No en la fuerza nuestra, no en la rigidez nuestra. Todo lo que se impone tiende a devolverse. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño que le daban a uno esos purgantes terribles. Y eso le abrían la boca para echarle ese aceite que era tan terrible y uno salía corriendo para el baño para vomitarlo. Entonces todo lo que se impone se trata de devolver, o generalmente produce una rebelión, produce un rechazo, la palabra, produce un rechazo. Entonces el Evangelio, así como lo hacemos con la gente inconversa, así como usted hace con el compañero, con el vecino, con el familiar, le habla, pues así tenemos que hacer con nuestros hijos, hablarles, enseñarles, como que le dijo el Señor a Israel, estas palabras que yo te enseño hoy, tú las repetirás en tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y cuando vayas por el camino, cuando uno sale con los hijos por ahí de paseo o de viaje, es el momento de hablar, de contarles de las cosas que el Señor hace. Entonces se va sembrando eso en la vida de ellos. Y esa palabra produce. Hermano, hay que tener confianza en la palabra de Dios. En el catolicismo todo eso era la fuerza. Todos para misa, todos a rezar el rosario. Y el que no lo hacía, lo castigaban. Así fue como fuimos católicos, los que fuimos. Bueno, gracias a Dios por los jóvenes de ahora que nos tienen que pasar por esas experiencias tan duras y tan desagradables. Porque si una experiencia es dura, pero es agradable, pues lo uno compensa lo otro. Entonces,
Por eso es importante que sepamos que nosotros sí podemos hacer lo que el Señor nos manda. El Señor le mandó a esto no a una gente ignorante, sino a una gente que habían vivido 40 años viendo las maravillas de Dios. Y ahora iban a entrar en una tierra que estaba infectada de idolatría, de paganismo, de toda suerte de males. Entonces por eso les previene de los males que los esperaban allí, pero les dio un recurso, su palabra, sus estatutos, sus enseñanzas, que haciendo eso se iban a guardar, iban a prosperar y les iba a ir bien y de largos días sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa es, o el único mandamiento con promesa es ese: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra, porque lo demás son órdenes. No tendrás ídolos, no matarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Son órdenes. Ama a tu prójimo, ama a tu Dios. Pero ese mandamiento sí tiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Y en Efesios capítulo 6, donde habla de los hijos, dice que obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Efesios 6 dice: hijos, obedeced en el Señor. Porque si el papá le dice que no vaya a culto, no tiene por qué obedecerle eso. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque los padres nuestros, y especialmente la madre, hizo mucho por nosotros. Usted ve que los animales, una vaca pare su ternero y al ratico el ternero se levanta y busca la ubre de la mamá para comer. Pero ¿qué niño o qué niña hace eso? El otro día vi en la televisión una delfina dando a luz el delfinito. Y salió nadando de una vez, tranquilo. Pero nosotros no nacimos así. Si la mamá no nos hubiera alimentado, nos hubiéramos muerto de hambre. Si la madre no nos hubiera volteado de un lado para otro, hubiéramos quedado con la cabeza como una tabla. Porque al lado que nos hubieran puesto, ahí hubiéramos quedado. Entonces, todo lo que hace una madre por el hijo, eso es grandioso. Y entonces el que uno sea agradecido y que uno ame a su padre o a su madre, eso es justo. Eso es justo. Eso es de justicia. No solamente de amor, sino de justicia por lo que ellos han hecho por nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. De modo que, primero que todo, como esposos, tenemos que propender por usar esas facultades que Dios nos ha dado. Como Pedro dice: maridos, habitad con ellas sabiamente, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas o no tengan estorbo.
O sea, de que haya una armonía en la vida hogareña, de eso depende mucho la bendición de Dios, porque así lo dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si congregacionalmente eso es así, individualmente en el matrimonio con mayor razón. Si hay armonía, la armonía trae belleza. Si a usted le creciera una mejilla y no la otra, ¿cómo se vería? O si le creciera una oreja y la otra no. Entonces, la armonía es cuestión de hermosura, de belleza. Y entonces, tenemos que procurar eso. Claro, yo veo que aquí la mayoría son jóvenes. La armonía viene de que haya afinidad. Afinidad entre el hombre y la mujer, afinidad en la fe, afinidad en los propósitos espirituales, afinidad en los asuntos del hogar, en la economía, en el gobierno de la casa, en la crianza de los hijos. Es decir, que pueda haber armonía en esto, y la armonía se da cuando entendemos cada uno cuál es nuestro papel y, como dice Efesios 5:21, sujetaos los unos a los otros. Antes de decir que la mujer se sujete al marido, entonces dice, sujetaos los unos a los otros. Ese es el principio. Fíjese que el primer problema sucedió, o el pecado entró, porque la mujer desconoció su cabeza. Dios creó al hombre a su imagen, y a su imagen los creó, varón y hembra los creó. Después Dios le dio un cuerpo al hombre, y el que tenía la necesidad de una mujer era el hombre, no la mujer de un hombre. Sí, el que tenía la necesidad era el hombre. Vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Sí, Adán vio que todos tenían su parejita y él solito. Pero antes que él se diera cuenta de eso, el que lo creó se dio cuenta, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré un complemento, algo que le falta al hombre. Y por eso en 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepáis. Ese capítulo lo usan los apostólicos para enseñar la cubierta o el velo, pero allí no está hablando de eso, sino de la jerarquía. Quiero que sepáis que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Cómo es que dice? Cristo es la cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está el orden jerárquico. ¿Cómo Dios creó? Dios, Cristo, varón, mujer. Porque el hombre no fue hecho por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Fue Dios el que advirtió que el hombre necesitaba una compañera que llenara las cosas que él no puede llenar. Y por eso le hizo la mujer.
y se la trajo, no se la encontró por ahí en el camino. Se la trajo y fue el hombre que dijo: esta se llamará varona porque del varón fue tomada, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Sí, aunque él no tenía ni papá ni mamá, él dijo: bueno, por esta yo dejo lo que sea. ¿Y no es eso lo que pasa siempre? Sí. El hombre se enamora de una mujer y deja la casa de su padre. Bueno, entonces así fue. Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, también habla de ese orden jerárquico, y allí es donde vienen algunas restricciones, sencillamente por causa de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice: quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará criando los hijos, no engendrando, porque la mujer no engendra. El primer deber de la mujer es la crianza de los hijos. Entonces, si la mujer reconoce que el hombre es la cabeza y que tiene la responsabilidad de ser el proveedor del hogar y ser también el que toma las decisiones, aunque no solo, sino que la mujer puede también, es decir, puede compartir, o se puede compartir, pero reconociendo que es responsabilidad del hombre tomar las decisiones. Es decir, que se hablan de la economía, o hablan de la crianza de los hijos, o hablan de los proyectos, pero el hombre tiene esa responsabilidad y no debe eludirla. Yo siempre digo que a las mujeres hay que oírlas, pero que no hay que hacer todo lo que ellas dicen. Porque a Adán no fue el único que le pasó eso, a muchos le ha pasado. Sí, a muchos le ha pasado que se dejan llevar por la mujer, y entonces la mujer los mete en negocios que después no pueden resolver, o en problemas que después no pueden resolver. Entonces es sencillamente reconocer. Estar sujeto es estar adherido. Yo tengo sujeto este micrófono, está aquí adherido a mí. La sujeción es que cuando nos casamos, dice, los dos serán una carne. Eso es lo que es sujeto. Es lo que es la sujeción, que la mujer se pegó al hombre, o el hombre se pegó a la mujer. Una de las dos cosas, o ambas. Entonces, reconocer la posición de cada uno. Fíjense que la serpiente vino a Eva y le planteó la conversación con que Dios ha dicho, pero ella no buscó a su marido
para preguntarle o para consultarle, sino que ella misma le siguió la cuerda. Y entonces, él después, primero le introdujo la duda y después le metió la mentira. Con que Dios os ha dicho. Y después le dice, no, no morirás. Sino que sabe Dios que el día que comieres de eso, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces, por ahí vino el primer problema. El caso de Noé y sus hijos. Noé plantó una viña y hizo el vino y se emborrachó. Y cuando su hijo lo vio borracho y estaba descubierto, entonces en lugar de cubrirlo para honrar a su papá, salió a decírselo a los hermanos y posiblemente en tono burlón. Porque algunas piensan, bueno, pero ¿por qué no fue tan drástico de echarle esa maldición? Pero es que lo que él hizo fue que él no tomó en cuenta que él era su padre. Y no hay que desdorar de los padres, así nos hayan tratado mal o nos hayan hecho sufrir, porque esa era la autoridad. Es que rebelarse o rechazar la autoridad es rebelión, y la rebelión es más grave que cualquier otra cosa. Por eso el pecado de Saúl fue más grave que el de David. Aparentemente o humanamente cualquiera mira el pecado de David como más grave que el de Saúl. Porque el Señor le mandó a destruir a Amalek y él no lo hizo, sino que reservó el ganado y aún reservó al rey. Era una rebelión contra la orden del Señor. En cambio, el pecado de David era un pecado humano, porque él se puso a pasearse allá en el palacio y vio al otro lado del muro una mujer hermosa. Y como era el rey, entonces la mandó a buscar y pasó lo que pasó. Entonces, el desconocer la autoridad que Dios ha puesto. El hombre es cabeza. Y el hombre debe asumir, porque a veces las mujeres toman la iniciativa porque el hombre no la toma. Sí. O sea, dicho de otra manera, la colombiana dicen que hay panchos, que hay ramonas porque hay panchos. ¿Ustedes han leído esa tirita cómica en el periódico que dice Pancho y Ramona? Que Pancho se va donde el vecino, el perico, a jugar cartas, y cuando regresa Ramona lo está esperando con un bolillo. Entonces, hay Ramonas porque hay Panchos. O sea, porque el hombre no toma su posición. No es una posición autoritativa, dominante, sino la actitud de ser la cabeza, de ser el dirigente, de ser el ejemplo. Es decir, la aspiración o sí, el ideal del hombre es llevar a la mujer a la altura de él. Es decir, por eso es importante cuando las parejas se quieren casar que se den cuenta si tienen afinidad. Porque, lógicamente, si la mujer es mayor, si la mujer sabe más, el hombre va a tener la tendencia de descargarse en la mujer. Y entonces, como no toma la iniciativa, la mujer la toma.
Si Eva no tuvo en cuenta a Adán para conversar con el diablo, entonces una mujer que el hombre no toma la iniciativa, es decir, no ocupa el lugar, pues entonces tiene la tendencia de hacerlo ella, ¿no? Entonces, si usted no quiere que haya Ramón en casa, no sea Pancho. Ah, bueno. Ok, hermano. Entonces, a ver, déjeme redondear esto aquí. Entonces lo principal es que el hombre ocupe la posición que Dios le ha dado. Ahora vivimos en un mundo moderno, las cosas han cambiado mucho. En aquellos tiempos la mujer era solamente del hogar, solamente la crianza de los hijos. Hoy no es así, hoy trabajan ambos, pero no hay que olvidar el orden que Dios ha establecido. Por eso dice que el hombre ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. El ideal del matrimonio es que el hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y lo mínimo del matrimonio es que el hombre ame a su mujer como a sí mismo. Porque el mayor amor no es el amor de madre, es el amor propio. Cuando se muere la mamá o cuando a la mamá se le muere el hijo, él no se va a enterrar, ella no se va a enterrar con él. Ella lo entierra y sigue viviendo. Llora y lamenta y siente el vacío, pero la vida sigue. Entonces el amor, el mayor amor humano es el amor a sí mismo. Entonces por eso, ame a su mujer como a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Cómo cuidamos este andamio? Por eso comemos, por eso dormimos, por eso trabajamos, por eso nos bañamos, por eso hacemos tantas cosas, porque nadie quiere morirse. Aún los que están viviendo extras todavía no quieren morirse. Exacto. Entonces, ese es el mayor amor. Entonces, el ideal del matrimonio es que el hombre ama a su mujer como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Si uno no honra a su mujer, ¿quién la va a honrar? Por eso, si uno no honra a la mujer, va a encontrar otro que sí la va a honrar, que sí le va a calentar el oído. Le va a decir lo que tú no le dices, que está hermosa, que es linda, que bueno, le dice todo lo que puede para atraerla. Pero si tú honras a tu mujer, dando a la mujer honor, honrándola, entonces la mujer se va a sentir realizada de tener a ese hombre por marido. Y uno también debe sentirse realizado de tener a esa mujer por esposa. Por esposa. Para mí, mi mujer es lo que dice Proverbios: el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia del Señor. La hacienda y las riquezas son herencia de los padres, de eso yo no tuve nada, pero de Jehová la mujer prudente. O sea que esa es una herencia de Dios y mayor que la que le pudieran haber dejado a uno sus padres. De eso yo no tuve nada, pero sí Dios me dio una herencia que es mi esposa. Así que, hermanos, esto no es difícil. Sencillamente, Dios no nos pide hacer
algo sin habernos dado los recursos. O sea que Dios nos pide que hagamos esto porque nos ha creado, nos ha formado, nos ha hecho, nos ha dotado de estas cualidades que tenemos, y lo que tenemos que hacer es usarlas. Y si no sabemos cómo usarlas, pues ahí tenemos el recurso que es la oración. Señor, enséñame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Dame inteligencia para tratar con estos hijos, o tratar con esta esposa, o tratar con este marido. En fin, usando la inteligencia y usando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que convierte el alma, la que hace sabio al sencillo, la que ilumina los ojos, la que alegra el corazón. Ella, entonces, si usted usa esa palabra, si es que su marido es inconverso, si es que su mujer es inconversa, si es que sus hijos son inconversos, pues de esa manera es que vamos a lograr el objetivo de que podamos cumplir nuestro papel y ser de largos días sobre la tierra y disfrutar de las bendiciones del Señor. Vamos al rey.